¿Cómo están? Soy la doctora Carmen Alegría y hoy me siento especialmente feliz y especialmente agradecida de poder seguir charlando con alguien que además de colega es sobre todo maestro. Doctor Mario Alonso Puig, bienvenido de nuevo. Muchas gracias, doctora Alegría, encantado. Hemos estado aprendiendo contigo sobre el camino del despertar en un vídeo anterior. Hemos hablado también del propósito vital, del poder curativo del amor, de la importancia de meditar en la vida cotidiana. ¿Qué te parece si en el vídeo de hoy charlamos un poco de la autoestima? Muy bien, perfecto. ¿Quieres comenzar dando unas pinceladas de qué es la autoestima o nos vamos directamente a por qué? Sobre todo de qué no es la autoestima. Venga. La autoestima no es arrogancia, la autoestima no es soberbia, la autoestima no es creerse más que otros, la autoestima no es pensar que pedir ayuda es de débiles, la autoestima no es creer que no se pueden cometer errores. La autoestima es sencillamente reconocer el valor que una persona tiene, independientemente del nivel de reconocimiento que le den otras personas. La autoestima es ver ese mismo valor en los demás. La autoestima es creer que tienes la capacidad de ser feliz y ayudar a otras personas en su capacidad de serlo. La autoestima es saber que te puedes caer y también levantar. Saber que cometer errores no te convierte en un fracasado, en una fracasada. La autoestima es saber que pedir ayuda y dejarse ayudar refleja dos virtudes o dos capacidades, la inteligencia y la humildad. Por tanto, la autoestima es un reconocimiento del valor intrínseco que todo ser humano tiene. Por tanto, la autoestima nunca crece reduciendo a otras personas, humillándolas, despreciándolas, considerando que son inferiores porque tienen o menos conocimientos, o menos edad, o menos experiencia. La autoestima, por tanto, es un reconocimiento, que quiere decir un volver a conocer lo que habíamos olvidado. Me encantaría que nos contaras, ahora que no nos escucha nadie, de las cosas que te transmitían tus padres, de las afirmaciones que te decía, ¿qué es lo que más contribuyó a tener una buena autoestima en ti? Lo que más contribuyó fue que nunca me humillaron, jamás. O sea, no recuerdo ni una sola palabra, ni por parte de mi padre o por mi madre, que me generara esa sensación de humillación, de pequeñez. Sí, recuerdo cosas que no me gustó oír, pero no iban contra quién era yo, sino contra cosas que hacía. Pues tienes el cuarto desordenado, pero no eres un desordenado, cosas de ese tipo, ¿no? Y luego lo que sí me ha ido mucho por parte de mis padres fue observar cómo trataban a todo el mundo. Eso me gustó mucho. Mi padre era una persona que desde el punto de vista profesional fue muy reconocida y sin embargo siempre estuvo cerca de todo el mundo le quería, desde la persona más sencilla hasta la persona que tenía la ocupación más, digamos, más sofisticada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y de alguna manera eso a mí me ha ayudado. Nunca podré decir que la autoestima que yo tenga dependa de otras personas, porque mucho depende de mí. La autoestima tiene también mucho que ver lo que uno se dice a sí mismo. Ahí te puede decir una persona, tienes capacidades, vales la pena, y tú, a ti mismo, pues estás diciendo, no, yo no valgo para nada. Entonces, ojo con atribuir la autoestima a tu historia, porque hay muchas personas que creen que la falta de autoestima es culpa de alguien. No, alguien no lo puso fácil, pero a veces quien menos fácil se lo pone es uno a sí mismo. Fíjate que escuchándote, es verdad, me abre como una especie de puerta a ampliar la mente y a tener la esperanza de que por muy mal que nos hayan ido las cosas en la infancia, siempre es posible volver a abrazar ese niño interior y recuperar que quizás alguna figura parental que tuvo mucho poder cuando teníamos 3 años no nos puso las cosas fáciles, como tú dices, pero que siempre es tiempo para decir, voy a reconsiderar qué me digo a mí mismo de mí y de la vida. Sí. Pero ¿por qué crees que nos cuesta más recibir alabanzas que críticas?
Bueno, en primer lugar, tenemos que distinguir culpabilidad de responsabilidad. O sea, yo puedo pasarme la vida culpando a otras personas porque no fueron conmigo como tenían que haber sido, porque no me dijeron lo que me podían haber dicho, porque no me trataron como merecía haber sido tratado. Y es verdad, probablemente no recibí ese cariño, probablemente no recibí ese trato, pero eso quedó en el pasado. Si sigue vivo, no es por lo que sucedió, es porque yo no quiero soltar. Es porque no quiero olvidar, es porque me he anclado en esa posición de víctima para justificar mi falta de felicidad, mi falta de alegría, mi falta de ilusión. Entonces en ese momento lo que tengo que hacer es tomar responsabilidad, es decir, capacidad de respuesta, es decir, de acuerdo, mi pasado no va a determinar ni mi presente ni mi futuro. Elijo soltar, elijo pasar página, y esto es una decisión. No digo que sea fácil, digo que es posible. ¿Por qué nos afectan tanto las críticas? Por una razón, porque cuando una persona tiene una autoestima elevada, cuando realmente confía en sí misma y en sus posibilidades, aunque escuche críticas, es difícil que la tumben, porque tiene esa solidez interior. Cuando una persona esa autoestima no la ha construido, la busca en los demás. Oye, dime cuánto valgo, dime, ¿valgo o no valgo? Entonces en ese momento una crítica tiene un impacto devastador, porque ya tenemos la duda. Entonces estamos como muy sensibilizados a cualquier cosa que incremente esa duda, y esa duda la va a incrementar sobre todo la crítica. Y hablando de la crítica, ¿tú crees que si fuéramos conscientes del impacto que tienen nuestras críticas, nuestras clasificaciones, nuestras etiquetas, seríamos mucho más cuidadosos, incluso como médicos? Sí. A decirle a una persona de 20 años, eres hipertenso y ya te tienes que estar tomando un tratamiento durante toda tu vida, o ten cuidado que si vas por ahí te va a dar un infarto, o no te cuidas y vas a ser diabético en breve. Yo te voy a poner un ejemplo real para aterrizarlo mucho. Esta es una mujer muy joven, que además tenemos el testimonio porque de una forma muy generosa lo quiso compartir. Una mujer muy joven, tratada de una hipertensión arterial muy severa. La cardióloga que la llevaba, que era una cardióloga fantástica, estaba muy preocupada por la tensión. Ella obviamente se tomaba la tensión en casa con su aparatito, y las cifras eran siempre unas cifras preocupantes. Y por supuesto, cuando iba a la consulta, igual. Entonces, en una conversación que tuvimos los dos, le dije, ¿tú qué sientes cada vez que te acercas al aparato de tensión? Y dice, horror. Claro. Siento horror. Y dije, vamos a hacer una cosa. Tú vas a decorar tu aparato de tensión. Claro, se quedó un poquito como sorprendido. Digo, sí, le vas a poner calcomanías, pinturas, lo que quieras, pero lo vas a transformar. Y lo transformó poniendo como un bigotillo, unos ojitos, cosas así, como una figura amable. La cardióloga no podía entender cómo era posible que la tensión arterial fuera ahora de un orden completamente distinto. Ella estaba proyectando su miedo en el aparato y veía solo lo que sucedía fuera. Efectivamente la subía la tensión, pero ella no veía lo que inconscientemente estaba proyectando dentro. Todo es una relación, todo es una relación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros, lo decía también muy bien Ortega y Gasset, ¿no? Soy yo y mis circunstancias. Las circunstancias cuentan, claro que cuentan, pero tú también cuentas. Tú que tomes responsabilidad que tomes responsabilidad en cómo te vas a relacionar con ese aparato, cómo lo vas a transformar para ver algo diferente. Pues es algo que cuenta. Y te lo digo porque esta mujer, ya te comento, Carmen, que quiso hacer un testimonio para explicar lo que parecía inexplicable. Claro, es que hay veces que los resultados más asombrosos están en los más pequeños detalles. Sí. Hablábamos en un vídeo anterior del propósito vital. ¿Tú crees que alguien que tiene claro su propósito, que tiene además el propósito de continuar firme, que cada decisión que toma se pregunta a sí mismo, ¿esto me acerca o me aleja a mi propósito vital? ¿Tú crees que eso mejora la autoestima? Lo importante, o sea, un propósito se convierte como en un sueño, como una visión profundamente inspiradora. Lo más importante no es si al final lo alcanzas o no, sino en quién te vas convirtiendo en el proceso de alcanzarlo. Es decir, cuando tú
te das cuenta de que tu propósito vital es algo que te trasciende, que va más allá de ti mismo, que va más allá de ti misma, aumentar tu autoestima ya no te importa. Lo que te importa es la contribución. Y cuando lo que te importa es la contribución, automáticamente la autoestima sube. Parece una paradoja eso que acabas de contar, pero qué gran verdad. Bueno, es que somos vasos comunicantes, es decir, según las leyes que nosotros manejamos, lo que doy lo pierdo. Según las leyes que maneja el universo, lo que das lo multiplicas. Y ahora que veo aquí la pelota que me asocia a mi niño interior y al niño interior de todos, para las personas que nos están escuchando y que todavía no han hecho las paces con ese niño y lo tienen sumiso detrás de una puerta y herido, ¿es posible sanar ese niño y que se convierta en un niño libre que efectivamente pueda empezar a disfrutar de la vida? No solo es posible, es que es necesario. Es importante y es urgente. Mira, yo una vez estaba en Cleveland, había ido a visitar la Cleveland Clinic en Ohio y me fui al Museo de Ciencias Naturales que hay en Cleveland, porque me encantan los museos. Y vi como una loncha enorme de secuoya. Luego, afortunadamente, se prohibió talar aquellos árboles milenarios, pero era inmensa. Entonces, cada anillo representa un año. Estamos hablando de varios miles de anillos. Y me impresionó mucho porque había una grieta en uno de los primeros circulitos, pero que se extendía casi hasta el final. Es decir, fíjate, algo que sucedió en la niñez de ese árbol, cuando ese árbol era pequeñito, cuando tenía muy poquita vida, se prolongó durante más de 1000 años. Ese es el impacto de los traumas, de las heridas del niño interior, que se prolongan en la época adulta. Muchas de las cosas que nos hacen sufrir en la vida, nos hacen sufrir porque no hemos sanado ese niño interior. ¿Qué pasa? Que el niño interior no hay que irlo a buscar en el pasado, está en el presente. Y desde el presente es como se soluciona y se sana el pasado. Por supuesto que es posible y además es necesario y sobre todo es precioso. Y para las personas que nos estén escuchando y que intuyan que su niño necesita ser abrazado, ser aceptado, ser tenido en cuenta, ser preguntado qué necesitas, qué puedo hacer por ti, ¿cómo se te ocurre que pueden empezar? Pues empezaría soltando. O sea, hay una meditación en el libro El Camino de Despertar que es soltar para volar, ¿no? Para volar primero tienes que soltar. ¿Qué tienes que soltar? Todas tus acusaciones, todos tus juicios, todas tus declaraciones de culpabilidad y todos los castigos. Entonces, en el momento en que dejas caer eso, ¿qué te queda? El interés, la curiosidad, el deseo de escuchar. Por ejemplo, cometes un error, ¿vale? Y qué torpe soy, siempre lo mismo, es que no doy pie con bola, es que merezco que las cosas me vayan mal. No, eso que es muy jugoso porque es nuestra zona de confort, es nuestro mundo familiar, lo sueltas. Y entonces te quedas en el no sé y quiero saber. Y te haces una pregunta, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás? Y te quedas en el silencio. ¿Qué hay detrás de eso? Y poco a poco empezarán a revelarse las cosas. Es decir, para que algo se desvele hay que quitar el velo que lo cubre. Y el velo que lo cubre es el velo de las acusaciones, de los juicios, de las declaraciones de culpabilidad y de los castigos. Ese es un paso fundamental. Y poquito a poco, cuando vas haciendo, lo decía maravillosamente Leonard Cohen en una de sus canciones, cuando se va haciendo una pequeña grieta, la luz empieza a surgir. Y cualquier sanación en una herida en el niño interior tiene una repercusión enorme en el adulto, en forma de alegría, serenidad, entusiasmo, confianza. ¿Y de dónde ha venido esto? Esto es lo que estaba dentro de ti, pero no había podido salir todavía. Te escucho, me daba la risa porque cuando estabas soltando improperios de cuando metemos la pata, lo mal que nos tratamos, yo creo que somos mucho más comprensivos con el resto. Cuando alguien mete la pata, le decimos, no es para tanto, no te preocupes, verás que todo se va a arreglar. No sé si a ti te pasa, pero cuando yo meto la pata, me sale mi cerebro más reptiliano, el peor de todos, y empieza pam, 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 eres un desastre, no sirves para nada. ¿Tú crees que eso es nuestro afán de perfección? ¿Tú crees que cuanto más buscamos la perfección,
más nos anclamos en el sufrimiento? Bueno, yo diría que hay como dos grandes ramas. Por una parte, efectivamente, la persona que es muy indulgente con los demás y muy dura consigo misma, ¿no? Y por otro lado, la persona que es muy dura con los demás y a sí misma se lo permite todo, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros lo que tenemos que entender es que los errores que cometemos no son fruto de la maldad, aunque puedan parecerlo. Pueden ser hechos malvados, pero parten de una profunda ignorancia, de un profundo desconocimiento de nuestra realidad. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es entender eso, es decir, entender que todos cometemos errores, que nosotros combinamos las dos dimensiones, el yin y el yang, los principios de complementariedad, y que la vida es un aprendizaje continuo, y que la vida es una escuela para aprender, y entonces tomárnoslo un poco más común, aunque sea serio, como un juego, donde unas veces ganas y otras veces pierdes, y no meterle tanto hierro a las cosas, ser más comprensivos con nosotros, ser más comprensivos con los demás. Y en el fondo es un poco lo que en el propio taoísmo llaman Wu Wei, ¿no? La acción sin acción, muchas veces tampoco comprendida, que no quiere decir que no hagas nada, quiere decir que fluyas. Es una acción sin esfuerzo. En la terminología moderna la llamaríamos estar en la zona o fluir, siguiendo las investigaciones de Csikszentmihalyi, ¿no? De Mikhail Csikszentmihalyi en la Universidad de Chicago, ¿no? Entonces, de alguna manera es fluir. Entonces, para poder fluir tienes que quitar todo aquello que no te deja fluir. Fluir es nuestro estado natural. Lo natural no lo natural no es rozar con todo, rozar con la vida, rozar con los demás, rozar con nosotros mismos. Lo natural es fluir. Y ahora que hablas de fluir y el no hacer, ¿cómo distinguir no hacer nada del no hacer? Bueno, precisamente por eso, porque cuando Csikszentmihalyi estudió a los deportistas, ellos decían que había un momento en el que algunos de ellos entraban en un momento en el que veían como que ellos no hacían, que eran llevados, como que algo les llevara. Entonces en ese momento todo era natural, todo era fluido. Yo esto lo he experimentado en el quirófano, en momentos donde he entrado en la zona y he observado cómo las manos se movían sin que yo realmente tuviera la voluntad de moverlas y con una precisión que a mí mismo me dejaba verdaderamente impactado, ¿no? Entonces, cuando hablan del Wu Wei, de la acción sin acción, no quiere decir el no hacer nada, no, que lo haga todo el universo. Quiere decir que sepas que el universo hace contigo, que hace contigo. Que no tengas la arrogancia, que no tengamos la arrogancia de creer que podemos solitos. No. Yo personalmente solito no puedo casi nada, por no decir nada. Entonces siempre necesito ayuda. Entonces abrirse a este universo que confabula a tu favor, como decía tan maravillosamente Pablo Coelho, es fundamental. Cuando uno estudia un poco el mundo del taoísmo, que es una filosofía de origen chino, te das cuenta de la profundidad metafísica de la que habla. Porque lo que está diciendo es que no hay un universo indiferente y aquí una serie de mortales haciendo lo que podemos para seguir adelante. Hay un universo que está deseando entrar para ayudarnos, que es un viento que quiere movernos en la dirección correcta, es el entusiasmo, ¿no? El Dios en la persona, ¿no? Es ese movimiento que parece que viene de otra dimensión. Pero nosotros no dejamos espacio. ¿Por qué? Por nuestra soberbia. Yo las personas más brillantes que he conocido, y algunos son premios Nobel, que he tenido la fortuna de estar en distintos eventos, lo que más me impresionó es su increíble humildad. Yo a veces me quedaba con Mario Molina, que coincidió varias veces, premio Nobel de Química, viendo cómo me escuchaba o cómo escuchaba a otras personas, digo, parece mentira, ojalá yo tuviera la humildad de esta persona que gana un premio Nobel en Química. Ahí está la grandeza. Hablas de grandeza, hablas de humildad, hablas de entusiasmo, que es una palabra que a mí me entusiasma porque es la conexión con lo divino. A mí que me encanta observar mucho, me encanta ver que los niños cada minuto se entusiasman un montón de veces. Y a medida que vamos cumpliendo años, o cumpliendo, como dices tú, acumulando juventudes, sí, suena mejor, sí. Como que el entusiasmo se nos va por el desagüe. Claro, claro. ¿Qué podemos hacer para recuperar el entusiasmo? Vamos a ver, nosotros tenemos que entender que se vive con más salud,
con más vitalidad, con más prosperidad, con mejores relaciones y con más felicidad si vivimos con alegría, si vivimos con ilusión y vivimos con entusiasmo. Tendemos a pensar que esto depende exclusivamente de las circunstancias exteriores. Por supuesto que las circunstancias influyen, no determinan. Cuando tú te das cuenta de que traer alegría, traer ilusión, traer entusiasmo, no solo es bueno para ti, sino es bueno para los demás, entonces por lo menos tienes la disposición a hacerlo. Unos días podrás, otros días no podrás, pero siempre querrás. Pues debo confesarte que mientras te escucho, mis dosis de entusiasmo van en aumento, pero me temo que se nos está acabando el tiempo, pero yo te invito, me permito el lujo de invitarte a otro nuevo vídeo. ¿Qué te parece? Me parece maravilloso, Carmen. Mil gracias, como siempre, de corazón. Gracias a ti. Gracias por estar viendo este vídeo, ojalá te esté gustando y sobre todo lo más importante, que te esté sirviendo. Si es así, te pediría que le des un like al vídeo y le des al botón de suscripción en el canal de YouTube para que así pueda seguir creando contenidos de calidad. Muchas gracias.